Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Seamos claros y no nos andemos con rodeos, queridos aleluyos. La mayoría de ustedes no ha leído la Biblia. Y no lo digo yo, lo dicen los diferentes estudios y encuestas que se han publicado hasta ahora. Algunas de estas encuestas las han realizado los mismos religiosos, quienes lo reconocen sin pudor. Claro, lo hacen a modo de advertencia a sus fieles, pero es la verdad. Así que no lo nieguen ni mientan. Acepten que ese libro les es tan extraño como encontrarse con un oso polar en Cancún. Así que la pregunta donde veo que siempre se hacen bolas y comienzan a tragar saliva, pues es esta. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta sencilla pero muy incómoda para muchos aleluyos, ya que no tienen ni la más mínima idea de cómo es ese Dios al que siguen ciegamente. Para tratar de ayudarlos no voy a referirme a textos sabiondos ni a citar una cantidad abrumadora de filósofos, estudiosos o expertos. Para saber cómo es ese Dios, debemos ir a la fuente de esa cuestión, la Biblia. Ese libro que fundamenta sus creencias, pero que absurdamente no leen. Y se me hace extraño, pues solamente es en ese libro donde uno puede encontrar información sobre ese personaje. Entonces, ¿cómo describe la Biblia a Dios? Es ese personaje tal y como lo describen en las iglesias. Dichas iglesias pues han convertido al villano de unos relatos en el protagonista y héroe principal. Pero lo peor no es eso, sino que estas iglesias están convencidas y trágicamente han convencido a sus mansos borregos de que eso es así y de que deben ignorar todas las partes feitas de dichos relatos, trastocando así su sentido de la moralidad. De esto hablaré en este video. Pero antes te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. En la descripción te dejo la liga para que te unas a nuestro grupo de Facebook. Dicho esto, a lo que vinimos. No se puede negar. Este sistema que ha implementado la Iglesia Católica de exponer a sus fieles solamente a la bondad y el amor de Dios, le ha venido muy bien, y le ha funcionado por siglos. El problema es que ahora una persona tiene alternativas mucho mejores para informarse. Antes, solo existía como conocimiento aquel que ellos aportaban con sus revelaciones. La Iglesia Católica, por ejemplo, inventó un sistema muy eficaz en el que ella ocupaba una posición privilegiada mientras satisfacía al pueblo, en realidad a las clases más bajas, con placebos emocionales y promesas falaces de felicidad eterna y post-mortem, mientras al mismo tiempo se revolcaba con reyes a los cuales coronaba y de los cuales conseguía poder y privilegios. Así mantuvo una población analfabeta y con ello en la ignorancia bíblica, prohibiendo su lectura pública e incluso su traducción a otro idioma, pues claro que no fuera el oficial, elegido por ellos mismos. ¿Cuál era este idioma oficial? Pues el latín, que nadie del pueblo hablaba ni conocía, un idioma proveniente de sus raíces, herencia del imperio romano del cual provienen, y convirtiendo a líderes religiosos en emperadores y viceversa. Tuvo que llegar Gutenberg con la invención de la imprenta en el siglo XV, para que se empezara a hacer copias de la Biblia, y también una revolución dentro de la propia iglesia, con todo y monjes quejándose, no por los abusos cometidos por esta, sino porque la iglesia concedía favores a cambio de dinero, lo que se conocía como bulas, para que se tradujera dicha Biblia a otros idiomas y se difundiera. Hay que reconocerle al protestantismo que haya sido quien abriera las puertas literarias de sus textos sagrados para que se pudiera saber qué decían realmente esas supuestas sagradas escrituras. Quisiera hacer una acotación a lo expuesto por el señor Villalpando. Fue precisamente el populacho, el que dirigido ahora por otros religiosos, en este caso sublevados contra los que ya no consideraban como la autoridad, quien interpretando cada uno a su manera la Biblia, y no como se hacía antes, que solo había una interpretación oficial, adaptara, interpretara a su manera los textos, debido principalmente a los errores y discrepancias que contiene. Esto provocó que la gente comenzara a dividirse en diferentes sectas, pues cada una entendía a su manera lo que leía. Algo que lamentablemente ha seguido ocurriendo hasta nuestros días. Así es, profesor, pero aún quedan reminiscencias de tantos siglos de analfabetismo, como muestran dichas encuestas, y eso se percibe en cientos de foros, en los comentarios de los religiosos cuando hablan de lo que, según ellos, dicen las escrituras grecohebreas. La Iglesia Católica Apostólica y Romana
De hecho, ha explotado esto durante todas sus celebraciones, principalmente en las misas. Y si uno acude varios años a ellas, como yo lo hice porque hace 25 años, verá que por mucho que cambien al Padrecito, los textos que se leen siempre son los mismos. La cosa no pinta tampoco mejor para los evangélicos, pues en sus reuniones teologales o clases de teología, aunque sí leen más partes, todas ellas están dirigidas hacia el sesgo de confirmación. Todo ha de interpretarse conforme a esa tendencia y a omitir todas las partes que no interesan, que presentan a un Dios sanguinario, o a verlas como consecuencia de actos que cometen los personajes contra ese Dios. Estos perversos líderes religiosos han conseguido que sus fieles sean incapaces de ser críticos y objetivos con lo que leen. Solo así se explica uno que piensen que un Dios genocida elimine a sus creaciones por amor, justifiquen que manda al otro barrio a sus amadas criaturas, o que morir está justificado si uno lo hace porque así se lo ordena su Dios. No me refiero a que eso suceda en la realidad, no soy tan bruto. Me refiero a los relatos que ese libro contiene. Y ejemplos de estos se pueden encontrar por miles en los comentarios que me dejan los tiernos y amables aleluyos en cada video de la fosa escéptica. El cristiano solo tiene que abandonar su razón y confiar ciegamente. Y conste que no lo digo yo, Me lo han dicho ellos mismos, tal cual. Y así podemos ver que ese personaje es amor, misericordia, justicia y paz, porque en algunos textos de este fantasioso relato bíblico se dice que es amor, misericordia, justicia y paz. Pero se describen sus actos en dichos relatos de la misma forma. Y más importante aún, ¿qué pasa con los textos donde se le describe de forma contraria, como celoso, injusto, iracundo o de plano asesino? ¿Pero qué hace el creyente? Bueno, pues la fácil. Omite esos segmentos y los sustituye por la imagen que más les agrada. El tema de este video no es sobre si existe o no existe Dios. Para eso ya existen otros videos en este canal y que les sugiero ver. Este video es una respuesta para aquellos religiosos que me han dejado tiernos mensajes llenos de amor, argumentando que su Dios es tal o cual cosa, simplemente porque así lo creen. Pues no. Su Dios, si nos basamos en lo que dice la Biblia, no es como ellos quieren que sea. Por mucho que les desagrade, es tal y cual lo describe la propia Biblia en los relatos donde aparece. Profesor, ¿podría decirnos cuáles son las principales características de este Dios bíblico? Claro, señor Villalpando, y qué bueno que me lo pregunta a mí, que he leído la Biblia en su totalidad, cosa que no han hecho la mayoría de los religiosos. Qué chistoso, ¿verdad? Creen en algo sin leer el libro que fundamenta sus creencias. Es como si un doctor dice que es neurocirujano y no ha estudiado nada de eso. Pero en fin, estas son las cualidades de ese Dios que he podido reunir leyendo la Biblia. Quiero decir a manera de justificación que todas estas cualidades están más que expuestas en dicho libro. Así que veamos, miren. Dios es celoso, como dice el Éxodo, iracundo, como explica el libro de Samuel. Le gusta oler la muerte, según el Levítico. Demanda elogios, como se lee en Isaías. En el Génesis se conoce que restringe el conocimiento y que elimina animales. Es un misógino, y esto está en Corintios. En Salmos afirma de forma narcisista y egocéntrica que es Dios. Según Mateo, es un violador, y en Job usa a los humanos como apuestas. En el libro de Números vemos al amoroso Dios eliminando a quienes no lo adoran. Desea dominar el mundo en Mateo. Está en favor de la esclavitud, como vemos en el Levítico. En Números trafica con sexo. Manda al otro barrio a niños en Reyes. Y es un genocida en Samuel. En Mateo castiga su creación eternamente. Y así podría seguir y seguir. Hombre, hay mucho. Pero no puedo usar. ¿Por qué? Porque tengo harto que planchar. Un hecho descrito en la Biblia me resulta aterrador y muestra que ese Dios supuestamente protector de su creación es todo lo contrario. Ya desde las primeras páginas de la Biblia vemos que a ese Dios le hacen falta algunas buenas sesiones con un psiquiatra, Por ejemplo, en el Génesis capítulo 4, versículos 2 al 5, se puede encontrar evidencia de quién fue realmente el autor intelectual de la muerte de Abel, el hermano de Caín, Y los dos son hijos de Adán y Eva. Le pido al Padre Elpidio Las Otras que nos diga qué dice ese capítulo en especial. El párrafo del Génesis que usted amablemente me solicita dice así: y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a sus ofrendas, mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y ensañóse con Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¡Uy, qué buena memoria tengo! Lo he dicho rapidito y al pie de la letra. En el texto que nos acaba de mostrar el padre, pues está claro quién es el culpable de la muerte de Caín. Supuestamente Dios es omnisciente, y al serlo, pues sabía perfectamente qué sucedería al favorecer a uno más que al otro, ¿no? Y no se supone que Dios no hace excepción de ninguna persona. A lo largo de la Biblia, pues no es así. Y dicho personaje se dedica a negociar con los sacrificios humanos, como en el caso de Jefté, haciéndole ganar una guerra. Porque en los relatos, pues sus elegidos no le piden paz y amor. Se dedican por el contrario a maldecir a diestra y siniestra, a obtener riquezas, como fue el caso de Abraham mediante el chantaje, o a obtener poder mediante la guerra. Y todo siguiendo el dictamen de Yahvé, o por lo menos con su beneplácito. Un Dios egocéntrico que dice cómo se le debe elogiar y cómo no hacerlo. Y aparte, Él explica qué hará con quienes no lo adoren correctamente o con quienes critican a quienes lo hacen. A lo largo de la Biblia, existe una constante que todos sus autores y sacerdotes repiten. Se debe adorar a ese personaje, no hay de otra. Lo cual le viene a ellos pues, como anillo al dedo, pues son, según ellos mismos, sus representantes oficiales. A pesar de que en el Nuevo Testamento Jesús dice que el Apocalipsis se acerca y que ellos lo verán, tenemos a líderes religiosos descontextualizando esta profecía no cumplida, amenazando en cada época a sus fieles con el cuento de que el fin del mundo se acerca. Estrategia, por cierto, por la cual se han hecho famosos los testigos de Jehová. Pero esta eterna e incumplida amenaza no es exclusiva de ellos. Todos los líderes religiosos la esgrimen como una forma perversa para infundir miedo. Y ya vamos a ver cómo se acercan a este canal los religiosos para tratar de justificar a su Dios, que en realidad es un criminal. Bueno, ni los capos de la mafia han llegado a ser tan crueles, misóginos y perversos. Va a ver que no tardan en dejarle comentarios como este que tengo, que es un clásico. Dice así: Dios no es un asesino. Por ejemplo, salvó a Noé y a toda su familia, y no solo eso, sino que a un par de animales de cada especie. Caray, con ese argumento tan estúpido podrán salvar la maltrecha imagen de ese Dios. ¿Justifican entonces así el asesinato de millones de inocentes? Amigos religiosos, yo les tengo un argumento parecido. Miren, Hitler y su ejército nazi mataron a millones de personas, pero llenos de una gran bondad dejaron a muchos con vida. ¿Verdad que eso suena estúpido? Pues ustedes también. Y para redondear la idea, los nazis hicieron lo que quisieron con la vida de millones porque, según ellos, Dios así se los ordenó. Y si no me creen, lean el libro ese de Hitler, el Mein Kampf, que quiere decir mi lucha. Disculpen a ustedes, pero a estos aleluyos hay que traducirles todo. Así son. Así es. Y tampoco tardará en aparecer un feligrés justificando la eliminación de millones bajo el viejo pretexto de que Dios me dio la vida, entonces Él me la puede quitar. Y ya ni para qué pedirle evidencias. Siguiendo este argumento, pues unos padres pueden mandar al otro barrio a sus hijos cuando quieran, si estos se portan mal. Después de todo, pues el hombre creó el espermatozoide que fecundó al óvulo que creó la mujer, ¿no? Pero esto pues, no es nuevo. Y en la Biblia esto está justificado. Escuchemos al Padre. Lo dice el Deuteronomio 21, 18 al 21, Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué bonito eso de la piedra. Y hablando de incoherencias, en la misma Biblia se afirma categóricamente que Dios es tan pero tan bueno y sumamente poderoso que puede hacer todo lo que desee fácilmente. Nos encontramos aquí con un problema digno de Epicuro, que ningún religioso ha conseguido justificar sin recurrir a una retórica falaz. Y ni el omnipotente Dios pudo escapar de algo que le acarrea tarde o temprano,
muchos problemas a los religiosos: las múltiples incoherencias. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, en el Génesis 1 se afirma que Yahvé crea al hombre incluso a su imagen y semejanza, y que Dios ve que todo era bueno. Sin embargo, en Génesis 6 empieza el relato del diluvio, que es realmente un relato sumerio o babilónico, en donde Yahvé envía un diluvio porque era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala. Y Yahvé, en ese momento, se arrepiente de haber hecho al hombre. Dicho personaje, según los religiosos que durante años han interpretado este mito como algo real, es un ser omnisciente y omnipotente. Un Dios con tales características se arrepiente de aquello que ha creado. ¿No se supone que es omnisciente? ¿No se supone que traspasa el espacio-tiempo y sabe de antemano qué sucederá? Más incoherencias en la Biblia, miren, esto que dijeron es increíble. ¿No se supone que crea al hombre a su imagen y semejanza? Entonces, ¿cómo es que deja de ser omnisciente para arrepentirse de lo que él mismo creó? ¿Un Dios perfecto haciendo eso? Me parece increíble, pero no crean que es el único lugar en la Biblia donde se cita que Dios es omnisciente, pero se arrepiente. Suele pasar en la Biblia una paradoja con dicho personaje, miren. Mientras que por un lado se afirma en textos una cosa, como que no se arrepiente y es inmutable, luego se le describe de otra forma, cuando se afirma que se arrepiente por algo que hizo. Bueno, pues, ¿en qué quedamos? Pues como siempre, pues esto queda a la interpretación del lector, porque como han creado un personaje ambiguo, pues uno puede afirmar sin ninguna bronca que este personaje es de una forma e inmediatamente después de la forma contraria. ¿Creen que un autor puede definir a un personaje de forma más incoherente? Pues esto hay muchos ejemplos, miren. En Éxodo se afirma que es Yahvé quien cambia el corazón de las personas para que actúen de forma malvada, para después poder perjudicarlos y lucirse haciendo lo que mejor se le da: hacer que sus amadas creaciones estiren la pata. Es en el Éxodo donde hay dos relatos muy curiosos. En uno extermina a millones de familias y animales porque el hombre es malvado. Y él mismo dice que no volverá a crear a ningún ser humano. Cuando podría haber hecho lo que hizo con Faraón, cambiar sus corazones. Y en otro relato le pide a alguien que le diga a Faraón que libere a su pueblo al mismo tiempo que le dice que éste no lo hará porque endurecerá su corazón. Cuando lo que podría haber hecho era simplemente no hacerlo y así ahorrarse 2 masacres, ¿no? Algún religioso de esos bien aferrados podría venir apelando a que los designios de Dios son misteriosos. Pero este no es el caso. El designio, según el propio relato, era que Dios quería que el hombre no fuera malvado. No lo logra, y las soluciones que emplea, lejos de provenir de alguien que se supone infinitamente sabio y que es amoroso y misericordioso, son las de alguien con un coeficiente intelectual más bien muy escaso, ¿no? Un personaje omnipotente incapaz de hacer que sus deseos se cumplan. Los autores de estos relatos crearon un Dios realmente a su imagen y semejanza, sádico, impotente e incoherente. Y es exactamente como la Biblia describe a dicho personaje. Si a los aleluyos no les gusta este personaje que se aleja completamente del que les han enseñado a adorar, pues quéjense con quien les mintió haciéndoles creer que Dios era de otra forma. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.